Bienvenidos al primer ciclo de charlas online sobre música, musicología y música antigua. Esta es nuestra cuarta sesión de este ciclo y saludo cordialmente a cada una de las personas conectadas, ¿cierto? Y también saludo a cada uno de los que está viendo este video posteriormente en el canal de YouTube. Música Antigua en Chile, ¿cierto? Específicamente en el canal Musicología y Música Antigua. Así es que damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta cuarta sesión. Mi nombre es Enrique Vasconcelos, ¿cierto? Administrador del sitio web Música Antigua en Chile. Hemos tenido cuatro destacados musicólogos e investigadores nacionales, ¿cierto? Que hemos invitado para este primer ciclo de charlas y el primero de ellos fue Víctor Rondón, ¿cierto? Que estuvo hablándonos sobre el descubrimiento de América, una obra, un hito dentro de la historia de la música antigua en Chile. Fue una obra, ¿cierto? Estrenada en el año 1974. Y ahí él nos planteaba un poco la pregunta sobre la invención de la música colonial chilena. Luego fue el turno del musicólogo Juan Carlos Poveda, que tuvo la ponencia, ¿cierto?, en torno a la obra del grupo Mazapam, música antigua para la infancia, a propósito del lanzamiento de uno de sus recientes libros, ¿cierto?, que hablan sobre la vida de Mazapam y cómo ellas se relacionan con la música antigua. Luego un tercer encuentro fue con el músico Felipe Arias, con el tema el modelo geométrico del clave Rookers de un teclado. Ahí también él nos estuvo compartiendo su investigación sobre este teclado, este clavecín, ¿cierto? Y sus dimensiones y toda la física y todas las preguntas que él se hace en torno a esta construcción de este instrumento. Bueno, como ya les decía anteriormente, estas tres presentaciones, ustedes ya las pueden ver, están disponibles en el canal de YouTube Charlas, Musicología y Música Antigua. Esta cuarta presentación también va a estar posteriormente, va a estar prontamente en este mismo canal disponible para que la puedan ir revisando y también la puedan ir también compartiendo. Bueno, ¿cómo ha sido la dinámica de estos encuentros anteriormente? Bueno, muy simple. El expositor, en este caso nuestro invitado del día de hoy, Daniel Díaz, tiene un tiempo, ¿cierto?, alrededor de una hora para exponer con calma, ¿cierto?, su trabajo, su investigación, lo que él ha preparado para el día de hoy. Y luego, ustedes si tienen preguntas, si quieren ir adelantándolas, las pueden ir haciendo en el chat o bien al final de la presentación pueden eh, intervenir para conversar y hacer alguna consulta a Daniel. Bueno, ¿quién es Daniel Díaz? Quien en este momento está desde la región de Valparaíso, específicamente desde Valparaíso, ¿cierto? No, tenemos este contacto. ¿Y quién es Daniel Díaz Cerda? Daniel Díaz es licenciado en Ciencias y Artes Musicales, intérprete musical con mención en guitarra, magíster en Pedagogía Universitaria, con estudios de posgrado en música antigua y en musicología en Chile, España y en Argentina. Como académico ha desarrollado sus actividades en el ámbito escolar, en conservatorios y en las universidades Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Ha participado como expositor en diversos encuentros musicológicos, tanto en Chile como en otros países latinoamericanos. En la investigación ha realizado trabajos como la guitarra folclórica chilena, su presencia en el currículum de la formación inicial docente, el teatro musical español en la América virreinal, la interpretación de instrumentos de cuerda pulsadas en el barroco. Actualmente es co-investigador en un proyecto Fondar de investigación en torno a la guitarra chilena de principios del siglo XX. Como intérprete ha desarrollado una carrera como solista e integrante de grupos de cámara, con conciertos, perdón, en Chile, en Latinoamérica y Europa. Actualmente es director del conjunto Guitárregas y también participante en la orquesta barroca Camerata dei Fiori y en el dúo de voz y cuerdas pulsadas Pizarro Díaz. Daniel Díaz, ¿qué tal? Bienvenido a esta cuarta sesión de ponencias, ¿cierto?, en torno a la musicología y a la música antigua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Enrique, por la invitación.
Ujú. Bien. Eh, Te agradezco el cambio de fecha porque, como tú bien sabes, estamos aún laborando en estos días, cosa que creo que es más horrible aquí porque te vienes camino por la playa y ves a toda la gente en traje de baño disfrutando y tú aún en tu trabajo. Pero, pero bueno, agradezco harto la invitación. He visto las otras charlas, me parece muy interesante lo que estás haciendo. Em, es una propuesta que nos permite poder hablar a todo Chile y a gente que esté en el extranjero. Ujú. Entonces, me parece una instancia muy positiva. Ujú. Así que muy agradecido. Bien, muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Te dejamos entonces con tu tema, los instrumentos de cuerda pulsada, su práctica en la América colonial. Bien, puedes Bien, compartir. eh, voy a compartir pantalla. Voy a mostrar ejemplos en audio e imagen para que se puedan hacer una idea más completa de lo que quiero hablar y bueno, voy a proyectar un PowerPoint para que puedan seguirme. Bueno, como bien dice ahí, los instrumentos de cuerda pulsada, ¿cierto? Y su práctica en la América virreinal. Hay una discusión ahí entre virreinal, colonial, eh, que es una discusión que muchos investigadores tienen. O sea, yo creo que todas están acertadas. Éramos virreinato, fuimos colonia, algunos tienen sus justificaciones y otros otras. ¿Ya? Yo me quiero remitir al nombre virreinal, ¿ya? Porque voy a hablar específicamente de los virreinatos y sus características. En un principio mencionar que, bueno, ¿por qué instrumentos de cuerda pulsada? Porque desde que llegó el primer soldado español, sabemos por las crónicas que venían con instrumentos de cuerda pulsada. La guitarra llegó siempre, es un acompañamiento. Hay cartas donde se cuenta que los soldados usaban la guitarra para entretenerse después de las largas campañas. Por lo tanto, es un instrumento que siempre estuvo presente por ser fácil de transportar, ¿cierto? Paralelamente, llegaron otros instrumentos, como el arpa, ¿cierto? Derivaciones de la guitarra, como la bandurria, por ejemplo. También en menor escala, algunos clavecines, violines. Yo me voy a remitir única y exclusivamente a los de cuerda pulsada, en este caso, básicamente centrarme en la vihuela, la guitarra y el arpa. La tiorba, según algunos investigadores, hasta el momento no hay ninguna información de que hayamos tenido tiorbas acá, en América. Eso no implica que no haya existido, sino que hasta ahora se piensa que no. Lo mismo se pensaba con los instrumentos de percusión y era la gran discusión antiguamente hasta que Omar Morales Abril encontró una partitura específicamente en la Catedral de Guatemala donde se especificaba que se tenía que tocar con instrumentos de percusión. Entonces ahí tenemos ya el referente escrito que es así. Bueno, como les dije, los instrumentos de cuerda pulsada estuvieron desde un principio, desde la conquista americana. Luego, cuando nos establecimos ya en virreinatos, tenemos la otra gran influencia importante, que fue ya una música mucho más elaborada, no las canciones populares, por lo general de carácter campesino, que llegaron con los soldados, sino que la gran influencia, y en específico en el virreinato de la Nueva España, fue la cultura de la ópera y la opereta que era muy popular en la España por aquellos días, con una influencia marcada italiana. Y esto también derivaba un poco del poder en Europa de las monarquías absolutistas que fomentaban el arte eh, y el arte cortesano en particular. Se establecieron la corte, además de ser un lugar de manar cultura, era un lugar de entretención y diversión. Pero también se tomaban en cuenta las manifestaciones cortesanas. Las particularidades de este género del teatro musical en España es, bueno, tiene que ver un poco con la opereta, que es la zarzuela, ¿cierto?
española y que tiene características muy específicas. Está basada en los sonetos y en la poesía de Lope de Vega, básicamente, y otros literatos españoles de aquella época. Entonces, muchas de las zarzuelas están basadas en textos de estos autores del siglo de oro español, básicamente, generando un contexto musical y teatral en donde todo estaba en función del texto. La obra representaba el texto y eso generó un poco el fracaso de la ópera española, o sea, italiana, perdón, en España, donde el solista tenía una gran influencia, un casi el género del divo, que en esa época no se hablaba como tal, pero en la corte se generaron un género dramático especial. ¿Qué era importante en la zarzuela? Lo que se decía, no cómo se decía. Por eso es que podemos entender también el poco desarrollo de una técnica de canto española. Sin embargo, en contraposición a lo que pasaba en Italia o en Francia, donde se generó una escuela de cómo realizar el canto. Otra característica de la zarzuela es que podía ser interpretada por cantantes o por actores. Por lo general eran actores que cantaban y además bailaban y algunos interpretaban instrumentos. Por lo tanto, esto dio y generó una característica especial en cómo se interpretaba la música, cómo se representaba y cómo luego comenzaron a viajar a América. Los instrumentos comunes con los que viajaban los músicos eran la guitarra y el arpa, básicamente. Ahí tenemos una arpa barroca, a, a mi izquierda una arpa barroca original del Museo de Ávila, y a la derecha tenemos representaciones históricas basadas en los modelos históricos de cómo hubiesen sido esas arpas, ¿ya? Para poder interpretarlas. Si nos damos cuenta, es un instrumento mucho más simple que el arpa que conocemos actualmente. No tiene pedales y es algo que está básicamente muy emparentado a lo que es nuestra arpa folclórica actual, latinoamericana, ¿cierto? En Chile estamos acostumbrados a ver formatos de arpas así. La diferencia tiene, bueno, las clavijas originalmente eran cónicas como los instrumentos de cuerda pulsada, como la guitarra o la vihuela. Luego vino la incorporación del metal y posteriormente, ya ha entrado el siglo XX, las clavijas de guitarra que se ponen en la actualidad. Pero este era un instrumento que era muy fácil de transportar y de traer en barco. Podían ser una arpa más grande o arpas más pequeñas, las cuales les servían a estas compañías para poder venir a América. Otro antecedente que tenemos de instrumentos es la vihuela, ¿cierto? De María Jesús, de Mariana de Jesús, que es un monasterio en Quito, conocida como la vihuela de Quito, que ahí está muy emparentado porque Oscar Olsen fue una de las personas que la difundió. Entonces está muy emparentada con Chile. Y básicamente es un registro de una vihuela histórica que persiste. Ahí está, como ustedes la ven. Y por las características nos damos cuenta que es una vihuela que fue tocada. Tiene un desgaste propio de la utilización de los instrumentos. Ahí vemos el sello que tiene, ¿cierto? Que era un sello característico que se le ponía de la propiedad del lugar que era. Y podemos apreciar bien las dimensiones. Aquí la vemos en los aros y el fondo y nos damos cuenta que es un instrumento que tuvo un desgaste propio de los instrumentos que se tocaban. A diferencia de otros instrumentos que podemos encontrar en otros lugares de Latinoamérica que venían con incrustaciones, eran muy bellos visualmente y están en muy buen estado. Bueno, nos damos cuenta de que esos instrumentos probablemente nunca fueron tocados, sino que
cumplían un fin ornamental o era un regalo importante para una persona importante americana. Otra cosa importante, las guitarras de cuatro órdenes, que fue otro instrumento que llegó aquí, lo que conocemos ahora como guitarra renacentista, que es un instrumento que, así como la guitarra barroca, se han proyectado en el tiempo y han convivido de maneras paralelas. Inclusive hasta hoy en día podemos apreciarlos en sus distintas evoluciones americanas y en el resto del mundo. Este caso en particular me parece muy interesante porque fue Jesús Alonso y Ana muestra los planos ahí. Es una investigación que él hizo sobre un descubrimiento de un naufragio, de una arqueología subacuática, tal cual le llaman, que es una guitarra, unos restos que fue encontrado en un naufragio de la flota de Nueva España, datada y que fueron catalogados alrededor de 1733. Por lo tanto, escapa lo que pensamos ahora que era el Renacimiento, o sea, era un instrumento que se seguía tocando en el barroco. Y bueno, a partir de unos fragmentos de madera, pudieron ver las dimensiones de una guitarra que se iba a utilizar en aquella época. ¿Por qué son importantes los barcos y este naufragio en particular? Porque bien sabemos que los barcos representan un poco la historia social de la época. Todo se transportaba en los barcos, por lo tanto, mucha información que podemos recopilar de ahí nos va a ayudar a entender la sociedad y lo que pasaba en aquella época. Esta es la guitarra, restos que fueron encontrados. Ahí tienen el mango, parte del mango que he encontrado. En realidad no fue una sola guitarra, sino que fueron varias guitarras que fueron encontradas con la cual se pudo armar una. Ahí hay restos de las dos guitarras con la cual podemos apreciar y poder montar el mango y el fondo. Por lo tanto, hay una claridad de la extensión que el instrumento tenía. Y bueno, la tapa fue pensada igual que los instrumentos de la época, con las maderas más utilizadas en aquel instante. Esa es la construcción final ya realizada por el luthier Guillermo Navarro, con los planos que le fueron entregados. Entonces podríamos decir, si ustedes se dan cuenta, es una guitarra que nos parece muy común en la época, con una forma más parecida a la vihuela que a la guitarra barroca posterior. Entonces, voy a dejar de compartir porque quiero que escuchemos cómo sonaría una guitarra del Renacimiento con música renacentista. ¿Y por qué me refería a que estos instrumentos han seguido en su práctica? Porque escuchamos todos los días variantes de la guitarra renacentista. En el caso del mundo escolar está muy de moda el ukelele, ¿cierto? Que básicamente es la guitarra renacentista llevada por los portugueses a Tahití. Y en Latinoamérica un ejemplo clásico que tenemos es el cuatro venezolano, que es un instrumento que también nos acerca a las dimensiones de lo que era la guitarra renacentista. Primero voy a mostrar un ejemplo de lo que mencioné al principio, de la ópera. Luego voy a ir pasando hacia la guitarra renacentista. Voy a mostrar una promoción cortita de un festival de música antigua en España, donde se muestra una ópera que era, según se escribe, se llama Yo soy la locura, donde está citada para público de 50 años a niños pequeños. Y nos representa, nos muestra un poco cómo sería esta interacción de los músicos actores, finalmente, que eran actores que cantaban, actuaban, bailaban y tocaban instrumentos.
Yo soy la locura, la que solo infunde placer y dulzura, que contento al mundo. Placer y dulzura, que contento al mundo. Podemos extraer varias ideas al respecto de esto, de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, que el músico, los músicos que estaban presentes ahí, era un guitarrista barroco, ¿cierto? Como ustedes lo vieron, y una viola da gamba. Eso podría ser también extrapolado a un arpa. ¿Por qué se utilizaban estos dos instrumentos? Como antes los mencioné, eran fáciles de transportar, pero también se utilizaban para los ensayos. Era común que las compañías ensayaran las arias y las zarzuelas con estos dos instrumentos. Solamente se dejaba para la función principal la contratación de una orquesta, por varias razones. Una muy importante era el presupuesto y lo otro era la disponibilidad de los músicos. Muchas veces tenemos registro que inclusive habían señores nobles que querían montar obras en sus lugares de residencia, que mandaban a llamar músicos de otros sectores, lo cual tenía un coste importante, por lo tanto, no era muy común hacerlo. Otro ejemplo es cómo la ópera italiana influenció en nuestra América, ¿cierto? Una obra de Monteverdi, El lamento de la ninfa. em, en una ensamble musical instrumental que incluye el arpa, la guitarra barroca y la tiorba. Les voy a compartir la pantalla para que puedan apreciarla. Amor, ¿dónde está la fidelidad que me juró el traidor? Haz que regrese tal como fue, o si no, mátame, y así no sufriré. Amor, amor,
En honor al tiempo, voy a seguir. Voy a poner ustedes pueden buscar los ejemplos. Elegí muchas cosas que estuvieran en YouTube para que después pudieran verlas. Y así poder escuchar estas formaciones. Sigamos. Entonces, la presentación esta guitarra renacentista, que a diferencia, como ya se dieron cuenta algunos, es de cuerda simple la primera y la otra doble, una característica muy común de los instrumentos de la época, que luego en estas versiones modernas y latinoamericanas son instrumentos de cuerda simple. Básicamente responden a un cambio que tiene que ver con una cuestión cultural e histórica, ¿ya? Entonces se dejó la cuerda doble y pasamos a una cuerda simple. He elegido elementos de chilenos, intérpretes chilenos, para que puedan escuchar cómo suenan estos instrumentos. En este caso, Claudio Hernández, que es un músico que comenzó a estudiar con Oscar Olsen y luego tuvo una experiencia en el extranjero, con lo cual lleva desarrollando una carrera muy importante a nivel nacional, muchos conciertos que ustedes pueden encontrar, ojalá puedan visitar sus conciertos, y que son de un muy buen nivel interpretativo, además de un conocimiento en el estilo, que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Víctor Rondón en la primera charla, y de cual me hago cargo de esa pregunta también que manifestó él, que era básicamente que los músicos actuales, el intérprete en particular, ya leía los tratados directamente o hacía sus propias investigaciones, y en qué quedaba el rol del musicólogo. Y al igual que él, pienso que hay una interacción, que eso no va a eliminar una cosa ni otra. Muchos musicólogos se han acercado a la música antigua desde la musicología y se han puesto a realizar la actividad musical, o viceversa. Muchos intérpretes, como en mi caso, llegamos a la musicología a través de la interpretación de la música y querer realizar una interpretación que sea mucho más asociada a lo históricamente, ¿cierto?, interpretativo. O como decía en el encuentro de música antigua del Alberto Hurtado, un luthier que expuso, ¿cierto?, Alberto Peñalosa, que más que históricamente informado, era una cuestión históricamente que te daba finalmente ciertas ideas de cómo realizar esta música. Porque, como ustedes bien saben, hay muchas cosas que quedan al azar, aunque tú realices o leas todos los tratados o puedas leer la música desde su códice, ¿cierto?, del cual fue de propia mano del compositor muchas veces, o editado en su primera edición. Hay muchas cosas que quedan ahí dando vueltas. Históricamente inspirado, exactamente. Muchas gracias, JP. Gracias por decirme. Me gustó esa frase y yo la quise tomar así. Históricamente inspirado me hace más sentido que históricamente informado.
Bien, Claudio Hernández tocando una guitarra renacentista. Bien, como se dieron cuenta, la forma de tocar de este instrumento es mucho más parecido a lo que sería una vihuela, más que a lo que entendemos por la guitarra barroca con con los raqueos. Si bien básicamente hay mucho arpegio, pero su forma de interpretar nos asocia más a una cercanía más a la vihuela española y obviamente al laúd. Eso en cuanto a la música que tenía que ver con el acervo que tenía más de la corte, ¿cierto? Y su relación en América, que eran los virreinatos, el virreinato de de la Nueva España, como
sabemos, era un virreinato bastante rico. Por lo tanto, ellos eh, pensaban o se trataban o se veían como como una segunda corte en realidad. Por lo tanto, todo lo que era famoso en Europa, en España en particular, lo traían a América. Pero hay otra corriente que tiene que ver con lo que pasaba en lo popular, ¿cierto? Que siempre fue algo que también estuvo de manera paralela realizándose. Y ahí tenemos un ejemplo y una maravillosa obra de el obispo de Trujillo, ¿cierto? El Códice Martínez Compañón, que nos puede dar ciertas ideas y características y nos proporciona un material importantísimo de lo que pasaba en el pueblo, básicamente. De las danzas que se hacían, de la forma de vida, la música que se tocaba, quiénes la tocaban. Básicamente, para los que no conocen este tratado, este códice, Martínez Compañón fue el obispo de Trujillo y él tuvo la genial idea de realizar un viaje por toda su arquidiócesis junto a un acompañante que iba registrando todo lo que veía, escuchaba sobre la realidad del lugar. Por lo tanto, tenemos bastante iconografía y algunas piezas en partituras escritas que habría escuchado este obispo en este viaje. Ahí vemos a mi derecha, ¿cierto? Vemos la guitarra y cómo acompañaba a una danza, a unos bailarines. Hay algo muy particular con las iconografías que los estudiosos que han trabajado con este material, que básicamente los pintores muchas veces utilizaban formatos para pintar los instrumentos que obedecían a tradiciones antiguas. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si nos vemos el mango, no obedece a lo que sería un instrumento práctico, ¿cierto? Los mangos están doblados a la usanza de lo que era el laúd. Por lo tanto, siempre se nos advierte que hay que tener un poco de cuidado con la iconografía. Hay que ser muy minu- minucioso en el estudio de esta. Si bien nos proporcionan ciertas ideas, muchas veces hay errores. Y aquí tenemos lo que les mencionaba, el arpa junto a lo que podría ser una guitarra o una bandurria, un instrumento que parece más a una familia del laúd o la bandola, más que a una guitarra barroca, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que no es plana, es curva, tiene forma de pera. Pero vemos ciertas características que hasta el de hoy permanecen, como por ejemplo la percusión en el cuerpo del arpa, que podemos verlo en la música folclórica actualmente, acompañando una danza y a la derecha una danza de las hachas, ¿cierto? Que era un pasacalle muy característico. Y siempre vemos esta agrupación de músicos. Aquí otras iconografías que pueden apreciar. Hay un violín ahí donde claramente podemos apreciar el arco que hoy día conocemos como barroco, ¿cierto? En la ejecución del violinista y ahí ya con una guitarra. También lo mismo le vuelvo a decir, el mango un poco eh, hecho basado en un arquetipo que tenía que ver más con instrumentos como el laúd. Otra ronda de músicos y si se dan cuenta, en estas dos iconografías podemos ver también darnos cuenta del rol y la importancia que tenía cada músico en la sociedad. A la izquierda están músicos que están sin zapatos y a la derecha un músico con zapatos, al cual le pagaron como solista para realizar el acompañamiento. Habían ciertas jerarquías. Sabemos que el maestro de capilla era un rol muy importante eh, para alcanzar de los músicos que tocaban en la iglesia, por ejemplo. Tenía una cierta estabilidad y era una tradición familiar.
Sabemos también que los músicos de color era una forma de poder alcanzar cierto prestigio y inclusive libertad, siendo un músico destacado. Los indígenas lo mismo, los escritos que hay en las misiones de las distintas congregaciones en América nos decían que los indígenas que se dedicaban a la música muchas veces eran liberados del trabajo de la cosecha, ¿ya? Para que no se dañaran las manos y para que pudieran tocar en los oficios y en las fiestas. Aquí vemos músicos de color, ¿cierto? Interpretando la guitarra y una mixtura con un instrumento africano, que podemos apreciar esto, que esto es interesante de apreciar. Cómo vemos instrumentos que fueron integrándose, que no eran propios de la América. Y por otro lado, la fiesta de diablos, ¿cierto? Que es una tradición medieval, donde vemos también instrumentos que podemos apreciar en el folclore ahora, como en la percusión con una mandíbula de burro o de caballo. Entonces, ¿por qué es tan importante este códice de Martínez Compañón? Porque nos representa y nos da una idea muy exacta, básicamente, de lo que se hacía en la época, con qué instrumentos se hacía y cuál era la ocasionalidad. Y no tiene que ver con lo religioso, sino que tiene que ver con la música que se ejecutaba por el pueblo. Algo que muchas veces no deja registro, porque no era lo que se dejaba. La cultura estaba en la iglesia y era donde se registraban las cosas. Por lo tanto, la música popular no era que no existiera, había, pero registros de ella no tenemos tantos. Algo que les quiero hacer escuchar y ver es un trabajo muy interesante que hizo el ensamble Villanueva con su fundación Villanueva, que son los festivales de música antigua. Y este año ellos desarrollaron íntegramente la música del Códice Martínez Compañón. Lo interesante de esto es que además se acompañaron de un grupo de danzas, un grupo de danza argentina, un grupo de danzas barrocas, el cual representó y teatralizó la danza. Por lo tanto, nos da una referencia interpretativa de cómo sería este trabajo, más o menos, cómo se hubiese hecho en la época. Porque si hay algo que es importante en la interpretación de la música antigua es reunir todos estos factores que la acompañaban, como la danza, por ejemplo. En ese sentido, creo que es fundamental que los intérpretes de música antigua ojalá pudieran bailar las danzas de la época o las danzas que interpretan. Y eso es algo que más adelante voy a hablar en cuanto a la formación, que me parece que es interesante de mencionar. Aquí tenemos el tercer Festival de Música Colonial, ¿cierto? Donde voy a mostrar la cachua al nacimiento del Niño Dios, un tema, una obra que está en el Códice de Martínez Compañón, que es muy pequeño, donde van a poder apreciar este trabajo de danza. Nos puede dar una idea del pulso a interpretar y la característica que tenía la música. Porque he logrado, alma mía, mi songuito, por lo mucho que te quiero, mis amores te he trajido. Ay, Jesús, qué lindo mi niño lo está. Ay, Jesús, mi Padre, mi Dios, Achalay.
Bien, como se habrán dado cuenta, es muy interesante eh, ver esta música desde otro contexto, de cómo se podía haber bailado, con recuperaciones que han hecho bailarines también que estudian la danza barroca, y especialmente aquí en Latinoamérica. Es muy interesante a un nivel de interpretación porque nos va a ayudar en cosas tan simples como qué pulso podría ser. Podemos entender mucho más la música y las inflexiones que tiene al verla, básicamente. Los tratados que podemos, eh, los tratados que podemos apreciar, también más conocidos aquí en Latinoamérica y de los cuales aún tenemos registro, son, ¿cierto? Básicamente hice una selección de algunos, no están todos, porque hay muchos que se están descubriendo, algunos que se están analizando aún, y bueno, y mucho material que aún queda por descubrir. Las referencias, bueno, piezas para guitarra barroca de la Biblioteca Nacional de México, ¿cierto? Luz y Norte de Lucas de Rivas, el Códice Saldívar, ¿cierto? De Santiago de Murcia, descubierto en México en la década de los 70 por el musicólogo Saldívar. El libro de Santiago de Murcia, que es fechado anterior de 1800, Matías Maestro, Juan Antonio de Vargas y Guzmán, que es a una parte fue encontrada en Cádiz y la otra en Veracruz, que es muy interesante esto por Juan Antonio Vargas y Guzmán, porque además tiene algunas piezas que son para guitarras de 6 órdenes, que podríamos pensar que es una guitarra de transición, no es la típica guitarra barroca de 5 órdenes. Antonio de Santa Cruz, también los trabajos que él ha realizado, bueno, y los trabajos que ha realizado en Perú también de recopilación de la guitarra en el Perú, Javier Echecopat, donde él ha hecho un trabajo como investigador y luego interpretando este material. Ahora, algunas portadas de estos trabajos, el cuaderno de Matías Maestro, ¿cierto? El alfabeto, ¿cierto? Y el laberinto de la guitarra, donde podemos entender, abajo tenemos los acordes, demostraciones de distintos raqueos, y arriba tenemos las tonalidades, cómo poder irlas trabajando con lo que sería ahora una dominante y una subdominante, para luego volver a su tónica. Es muy interesante el trabajo en este laberinto para entender el trabajo armónico que podemos realizar. Algo muy importante que me llevó a este dibujo que les estoy mostrando, que quiero hablar ahora sobre la guitarra barroca, así como mencioné que en la guitarra renacentista podíamos ver estas versiones actuales como el ukelele y el cuatro venezolano. Julio Mendivil, un musicólogo peruano que vive en Alemania, ha trabajado bastante sobre el charango. ¿Y qué es el charango? Básicamente es una reproducción de la guitarra barroca que fue enseñada básicamente por los jesuitas en las misiones del altiplano de los Andes, donde comenzaron a fabricar guitarras barrocas. Las primeras guitarras barrocas que nosotros vemos son un poco más toscas que las guitarras que se realizaban en España, pero luego una de muy buena factura. Básicamente el charango es una guitarra barroca hecha por los indígenas. ¿Y qué es lo interesante? Que era una guitarra más soprano, y aquí estas son las distintas formas que podrían haber tenido las cajas de los charangos que ha recopilado Julio Mendivil. Si se dan cuenta, hay algunas que son muy parecidas a las iconografías que aparece en el Códice Martínez Compañón. Hay algunas que parecen guitarra renacentista, algunas de la guitarra del charango, y otras que podríamos pensar la triangular, no más parecido a una balalaica que está en el folclore, ¿cierto?, de los Balcanes. Entonces es muy interesante. En un principio se pensaba que el charango estaba circunscrito a la misión jesuita de Potosí, pero Julio Mendivil ha descubierto que no solamente se realizaba en Bolivia, sino que en los Andes de Perú también.
en las misiones jesuitas. Y es muy lógico pensar, así como en la misión de chiquitos se encontraron violines de caña de azúcar, que son conocidos como los violines chiquitanos, que los jesuitas enseñaron a las poblaciones indígenas a realizar instrumentos acá en América con los medios que tenían en América. Porque pensemos que traer una guitarra de Europa o un arpa u otro instrumento de cuerda pulsada iba a llevar un periodo de tiempo importante. Otro trabajo interesante es que ha realizado Julián Navarro, músico antiguo colombiano, que trabajó con el cuaderno de Doña Carmen Caicedo, que tiene obras de transición, es un manuscrito del siglo XIX, pero podemos encontrar algunas cosas también de principios de siglo en un monasterio que se encontraba. Entonces él trabajó en el monasterio de Santa Fe de Bogotá. Esto fue grabado en completo por él, pueden apreciar las piezas, y como todo cuadernillo, básicamente es un cuaderno progresivo en el nivel de dificultad. Ahí tenemos algunas ideas de cómo era el cuadernillo, ¿cierto? Y acá tenemos, bueno, lo descubierto por Alejandro Vera en la primera década del 2000, que revolucionó el mundo de la música antigua, especialmente en España, de encontrar una versión de un manuscrito de Santiago de Murcia en Santiago de Chile. Es muy interesante porque Alejandro Vera andaba buscando una obra en especial, estaba trabajando en una obra en específica, y llegó a la información de que había un sacerdote que había pedido material de guitarra, suponemos que era aficionado a la guitarra, más un instrumento. Por lo tanto, uno de estos materiales en partituras y en libros tiene que haber sido este libro de Santiago de Murcia, que era un músico muy popular y músico de la corte por lo demás. Y bueno, lo simpático que fue encontrado en Alejandro Vera en una librería en Santiago, de una librería de libros viejos. Y bueno, el monasterio está ubicado en el barrio que ahora, donde está ubicado el Instituto Nacional, en ese sector, y este monasterio se quemó. Por lo tanto, Alejandro Vera supuso que todo este material de libros había sido comprado por las bibliotecas cercanas. Entonces, durante mucho tiempo estuvo paseándose hasta que en uno de estos paseos encontró un libro con tapas de madera, ¿cierto? En cuero, y pudo verlo y se dio cuenta de la importancia que tenía. Y gracias a eso, bueno, tenemos un material que es original. Hay algunas versiones de obras que son con disminuciones y variaciones propias que están solamente en este manuscrito, ni siquiera en el de España, ni el que está en México de Saldívar. Aquí la obra que les mencioné, que es la Azucena, la cual estaba investigando Alejandro Vera, que básicamente que era una alumna de Santiago de Murcia, ¿ya? Que era de la familia Saboya, Ana de Saboya. Y bueno, eso lo llevó a toda esta investigación. Acá hay un ejemplo de una comparación. A mi izquierda está las Marianas por la B, ¿cierto? La versión del Códice Saldívar, más en blanco. Y a mi derecha tenemos la versión de las Marianas del Códice de Santiago de Chile. Si se dan cuenta, el de Saldívar tiene en un principio indicado el raqueo de Marionas con la progresión de acordes y la asociación armónica que luego va a dar origen a las variaciones. En cambio, en el de Santiago parte con las variaciones. Por lo tanto, era lógico pensar que los músicos conocían cómo se tocaba la mariona, cuál era la estructura armónica, cuál era el raqueo de esta. Entonces, no era necesario escribirla. Solamente en este manuscrito se escribieron las variaciones. Músicos importantes a los cuales puedo mencionar
además de el grupo que me enseñó Víctor Rondón, el grupo que generó todo este material, que fue el grupo de música antigua de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como uno de los precursores, podemos decir que es una segunda oleada con una formación distinta. Los de la Católica se habían formado en Inglaterra, básicamente, y en esto que sabe, quien está ahí, profesor de la Universidad de Chile, se formó con Hopkinson Smith, ¿cierto? En Europa. Laudista, instrumentista de también vihuela, guitarra barroca, básicamente uno de los fundadores del Syntagma Musicum, y con un gran desarrollo en la docencia, que eso fue lo más importante, y por eso lo menciono. A diferencia de lo que había pasado antes, que si bien generaba en escuela, en esto que comenzó a trabajar con los guitarristas, básicamente, con los estudiantes que entraban a estudiar la interpretación en la Chile, entregándoles una muy buena formación en el ámbito de la música antigua. Él siguió siendo laudista y guitarrista barroco toda su vida. Tuve la suerte de poderlo escuchar cuando niño y desarrolló una actividad muy importante como solista. Aquí voy a colocar un video de él interpretando una obra en vihuela para los que no tuvieron la suerte de poder escucharlo. Bien, ese era Ernesto Quesada. Como les dije, fue uno grande de los primeros académicos, junto con el que mencionaré después, que es Oscar Olsen, que comenzaron a trabajar con los guitarristas modernos, cómo interpretar la música antigua, históricamente inspirada. Pero por otro lado, también mencionar qué pasó con nuestra música desde la colonia hasta las nuevas repúblicas. Podemos decir que si bien el clavecín, la guitarra y el arpa estuvieron reinando básicamente durante toda la colonia y sus variantes, con la emancipación de los gobiernos comenzó a reemplazarse la cultura española por la francesa. Era culto conocer el francés, tocar los instrumentos, ver la música francesa. Por lo tanto, el arpa, la guitarra y el clavecín fueron reemplazadas por instrumentos de cuerda frotada y por el piano que comenzaba, ¿cierto?, a desarrollarse algo más parecido al piano que conocemos hoy en día. Por lo tanto, ¿qué
quedaron relegadas a unas clases más populares y al ámbito campesino. Por eso que podemos asociar mucho la interpretación de la música folclórica tradicional a la música antigua. De hecho, en mis investigaciones me he dado cuenta que es más común comparar a un músico folclórico con un músico antiguo que a un músico folclórico con la música romántica o contemporánea. Y lo mismo le pasa al músico que se dedica a hacer música renacentista o barroca, básicamente. La estética, los códigos, la forma de abordar la música tiene mucha relación de cómo se hace la música folclórica, inclusive hasta hoy en día. La otra persona de la cual quiero hablar es Oscar Olsen, que fue una de las primeras personas de los cuales tuve conciencia chilena que había realizado trabajos y escritos en cuanto a la música antigua, unos pequeños libros de cómo interpretarla, de su historia, orientado hacia los músicos e intérpretes, especialmente, realizando también una labor como intérprete de música antigua, especialmente como laudista y guitarrista barroco. Ya Víctor Rondón lo mencionó y aparece en este espectáculo que fue realizado en el conjunto de música antigua de la Católica. Fue integrante por mucho tiempo de él. Por lo tanto, también es una persona que reviste gran importancia en la enseñanza de la música antigua en Chile. Aquí con uno de sus discípulos, que es Eduardo Figueroa, ¿cierto? Con el cual interpretan música del libro de cifras selectas en tierra y guitarra barroca. Bien, Oscar Olsen fue una de las primeras personas que puso en relevancia la música antigua en Chile a un nivel social más importante. Eh, Aprovechó mucho la plataforma que tenía como integrante de grupos de música antigua, además de realizar un programa radial. Por lo tanto, utilizó toda esa influencia para dar a conocer, bueno, tanto la guitarra moderna como la música antigua. Para los que no lo conocen, él es Oscar Olsen. em,
Ahí está. Y aquí está un artículo muy interesante que salió en el diario El Mercurio eh, en el año 93. Como le menciona esta publicación, un nuevo enfoque para la música barroca. Es muy interesante cómo el Mercurio haya editado una columna en relación a un libro que muy específico. Y eso, bueno, habla muy bien de la fama y la importancia que tenía Oscar Olsen. Ahí tenemos una foto con Eduardo Figueroa y Oscar Olsen, ¿cierto? Eh, hace varios años, donde aparecen los dos interpretando música en guitarra, ¿cierto? Y vihuela. Otros gente que ha salido a partir de estos dos grandes personajes, como son Oscar Olsen y Ernesto Quesada. Ernesto Quesada ha creado una gran cantidad de músicos activos en la música antigua, que están hoy en día, los cuales fueron a perfección hacia Europa y han vuelto al país y están formando ya nuevos estudiantes. En el caso en específico, ahí podemos ver a La Pulsata, que era un grupo integrado por dos guitarras barrocas y una tiorba. Alejandro Vera, ¿cierto? Musicólogo y guitarrista, al que les mencioné antes, del Códice Vera, ¿cierto? Cristian Gutiérrez y Rodrigo Díaz. Cristian Gutiérrez, bueno, intérprete con formación en Europa, actual director de la carrera de música antigua en la Universidad Alberto Hurtado. Y Rodrigo Díaz, integrante del Sintagma Musicum y director del coro USACH. Ellos son algunos de los integrantes que han diversificado la música antigua. También tenemos, como le mencioné anteriormente, a alumnos que fueron formados por Oscar Olsen en un principio y que también se fueron a perfeccionar a Europa, como Claudio Hernández en la interpretación de la guitarra renacentista que les mostré, ¿cierto? Y también Eduardo Figueroa, que es actual integrante y profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile, integrante del grupo de música antigua y profesor de instrumentos de cuerda pulsada, que ha desarrollado una larga trayectoria en la carrera de interpretación en música antigua. Quiero mencionar esta idea de la formación. Durante muchos años fue la Pontificia Universidad Católica quien preparaba a los intérpretes a un nivel más superior, ¿cierto? Que gente que necesitaba una formación previa. A partir de pocos años atrás, creo que ya 1 o 2 años, se abrió la carrera de música antigua en la Universidad Alberto Hurtado, como ya mencioné, a cargo de Cristian Gutiérrez, que abre una ventana para un pregrado para personas interesadas en la música antigua, que hayan tenido una experiencia previa, ya sea en orquestas infantiles o juveniles, o aficionados a la música antigua y puedan perfeccionarse no solamente en el estudio del instrumento, sino que en el aprendizaje teórico de este y también con ramos muy interesantes como danza, por ejemplo, lo que le mencionaba anteriormente, lo cual lo hace una propuesta muy interesante y muy innovadora en América Latina, porque nuestros amigos argentinos, peruanos, bolivianos, si bien tienes cursos de música antigua, en la Argentina está el Conservatorio Manuel de Falla, pero es a un nivel técnico, son más cursos, no entrega una formación universitaria. De hecho, se imparte en conservatorios y no en la universidad, algo que lo hace muy interesante e innovador a esta carrera. Por otro lado, tenemos los trabajos que se han desarrollado en Perú y en Bolivia en el rescate de su música patrimonial.
que vuelve muy interesante y en la preparación de músicos. Y el rescate que se ha hecho, además de la música de negros, por ejemplo, Clarisa Pedrotti en la Argentina, en Córdoba, donde habla sobre el trabajo de los negros musicales que trabajaban en la Catedral de Córdoba. Y por otro lado, todo el trabajo de los músicos indígenas, que muchas veces no aparecían en los libros de cuentas o de las iglesias. En particular, ¿por qué? Por su condición indígena. Podemos encontrar cartas, estudiosos de la historia del arte han mencionado cómo la guitarra sí funcionó en la colonia como instrumento que se tocaba en las iglesias, pero sí también tenemos cartas de sacerdotes donde a regañadientes ellos mencionan que ojalá se apresurara luego la compra de un armonio para eliminar la guitarra, porque era visto como un instrumento de segundo plano, de un menor valor. ¿Ok? Por otro lado, el estudio de la música antigua actualmente y la práctica de música antigua se ha masificado. Eh, Paralelamente, como tuvimos el grupo de la em, Pontificia Universidad Católica de Chile, acá en la quinta región está el grupo Ars Antigua también, y hacia el sur también vemos otros grupos ya más hacia los 70s u 80s. Actualmente diría que hay una gran cantidad de grupos abarcando grandes zonas, tenemos muy buenos intérpretes. En el sur tenemos a Vladimir Carrasco, ¿cierto? Haciendo cosas interesantes en Valdivia. Eh, Tenemos en Concepción también, yorvistas. ¿Ah? Tenemos en la zona central bastantes. Entonces, es una práctica que se está masificando y que veo bastante gente joven interesada en profundizarse en la música antigua y no hacer la vuelta larga, sino que trabajar directamente esa música y no venir de la música actual hacia la música antigua. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, no tengan ningún problema. Ahí está mi correo si no me la hacen ahora, para poder escribirme y yo con gusto les aclararé dudas. Muchas gracias, Daniel, por tu interesante intervención, ¿cierto? Por tu presentación. También por ponernos al día un poco lo que está pasando en el mundo guitarrístico antiguo, ¿cierto? Qué bueno este recorrido que hiciste por los actuales exponentes de la guitarra y te faltó nombrarte a ti mismo y también a nuestro recordado amigo eh, José Manuel, José Manuel ¿cierto? Valdés, sí. José Manuel O Valdés, sea, que lamentablemente ha fallecido el año pasado, pero que también sin duda era uno de los exponentes de la guitarra barroca y que contigo conformaba en el dúo Encontrarte. Así que también lo mencionamos de paso. Ujú. Sí, sí, bueno, es sí, que ujú. suena como demasiado ególatra Autorreferente. haber mencionado acá. Sí, 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 sí. Bueno, no sé si alguno de los amigos que están conectados ahora en este momento quisieran hacer alguna pregunta, algún tipo de intervención en relación a lo que Daniel ha propuesto. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, voy a comenzar, pero antes leyendo una de las intervenciones que hizo Juan Pablo. Dice, supongo que las guitarras de 4 órdenes, por lo que veo en esos dibujos, tenían 8 cuerdas en total. ¿Se sabe cómo fue Eh, cambiando hasta llegar a los instrumentos actuales de 4 cuerdas? sí, no, no, no tenían 8 cuerdas, siempre la primera cuerda fue simple Ujú. y las otras cuerdas eran dobles. Entonces tenía 7 cuerdas en realidad. Ah, 7 cuerdas. Ujú. Claro, y eso es por una razón práctica. Si bien he encontrado material y fotografías inclusive de guitarras del 1920 con la primera doble, no era algo común, porque por las dimensiones de la primera cuerda, si tú ponías una primera cuerda doble, lo más probable es que se toparan entre sí y hubiera un trasteo innecesario, Ujú. ¿ya? Interesante. Bueno, también es importante destacar, no sé, yo parece que como flautista no soy muy buen guitarrista, pero me parece que el mástil tienen 8 clavijas, pero es una falsa, ¿cierto?
Hay una clavija falsa para Sí, que... es ¿Mm? que obedece a dos cosas. Primero tú le Ujú, preguntas a un luthier y te dice por la simetría, ujú, pero también obedece a una razón práctica. Si se te quiebra una clavija de madera cónica, imagínate, mm, actualmente es difícil encontrarla. Imagínate en la época, ujú, era más difícil aún. Entonces, y te aseguro, bueno, tú tocas instrumentos antiguos y con lo delicado que son, o sea, te pasa ujú. que se te quiebre una clavija y es algo, Claro. algo que no puedes ir a comprar a una tienda. Entonces, Mm, claro, vienen como un repuesto y de hecho la Tiorba trae dos clavijas de repuesto. ujú. Sí, Juan Pablo nos pregunta, ¿de qué material eran las cuerdas? ¿Todas eran de Las origen cuerdas, bueno, animal? animal, sí, las primeras cuerdas que tenemos referencia eran de tripas de cordero, Ujú, ¿cierto? Y se trabajaba la tripa exactamente como se hacen las tripas ahora. Se lavan, se estiran, hay un mecanismo. Las tripas de más mala calidad, las que vienen con algunas imperfecciones, son las que se dejan para los trastes, para entrastar. mm, ujú, Entonces, pero básicamente era una cuerda de cordero por las dimensiones que tenía y porque era más fácil de entrelazar. O sea, no sé si saben, pero la primera se llama primera porque era una tripa, la segunda son dos tripas entrelazadas, la tercera son tres tripas entrelazadas, la cuarta era una entorchada, la quinta son estas dos tripas entorchadas y la sexta las tres tripas entorchadas. mira, no tenía noticia de eso. Qué interesante. Sí, el Eh, problema, bueno, ujú, tenemos la suerte en la época actual de tener en Nilewood, ujú, que Aquila, básicamente, o Pyramis son empresas que lo trabajan, que es una mezcla entre la tripa y el nylon, que nos permite mm, una duración actual, porque básicamente las cuerdas de tripa se cortan muy, muy fácilmente. Entonces podemos mm. encontrar registros de músicos de la época que tenían más cuerdas que instrumentos. Claro. Oye, tú hablabas, hacías referencia a dos instrumentos que son súper conocidos, populares a nivel latinoamericano, bueno, y a nivel escolar también, como es el ukelele. ¿Qué relación realmente, o Sí, sea, comentan un poco sobre el ukelele y sus orígenes renacentistas? Entendí yo que es como una variante sí. moderna del... El ukelele es básicamente la guitarra renacentista llevada por los portugueses a Tahití, ¿ya? Ya. Mm, Y básicamente es una traducción como una guitarra pequeña, ¿ya? mm, Y le pasó la misma transformación que la versión latinoamericana, que es el cuatro venezolano. Sufrió, así como todos los instrumentos de cuerda, la eliminación de una cuerda, ¿cierto? ujú. Y esto tiene que ver también. El nombre históricamente correcto es ukelele. Juan Pablo, está cortado. Lo que Ujú. nosotros hacemos es una castellanización del nombre, Ah, perfecto. ¿ya? Entonces, claro, lo mencionamos todo como una sola palabra. Pero Mm. básicamente una tradición un tahitiano me dijo que era la traducción de guitarra pequeña, básicamente, Ah, perfecto, ¿ya? perfecto. Mm, Y hay una cosa muy interesante, el ukelele actual tiene la cuarta, no la tiene octavada como la guitarra eh, renacentista, y esto tiene que ver por la cuerda doble. O sea, como tú bien sabes, las bordonas eran octavadas, ¿ya? Y ujú, eso te da la posibilidad de hacer la campanela, que sí mm. está presente en el charango, pero no se Mm. mantuvo en estos instrumentos de cuatro cuerdas. Ah, qué interesante. Oye, otro de los aspectos que me interesan mucho y que me gustaría que pudieras profundizar ahí es en relación con, con estos antecedentes en el folclore latinoamericano. Porque, Sí, es ¿de qué muy tal manera, interesante. de qué manera estas guitarras renacentistas o barrocas permanecen en nuestro folclore latinoamericano? ¿Cuántas cuerdas tiene el charango? Las mismas que una guitarra barroca. Ujú, 10 u 11 cuerdas, dependiendo del tipo ujú. de charango. Bueno, yo te Y, preguntaba por y este está en la octavación. vestigio, yo te preguntaba por estos vestigios de esta música europea, de estos instrumentos, en el folclore latinoamericano, que se pueden encontrar. Sí, mira,
respondiéndole a Juan Pablo, lo que nosotros hablamos ahora de como charrango, se habla en Bolivia, era la guitarra barroca original hecha por estos indígenas. Y bueno, y los primeros charangos no son de Quirquicho, sino que de este armadillo latinoamericano, sino que eran de madera. ¿Por qué utilizamos, se comenzó a utilizar el quincho? Porque era, bueno, era lo que estaba a disposición. Y se utilizaban las maderas que estaban a disposición, así como mencioné que los violines chiquitanos son de caña de azúcar, era lo que tenían a disposición en el lugar. Mm, Por lo tanto, luego si tú ves que te puedes comer la carne y la caparazón de este armadillo te funciona como una caja acústica, bien. Gracias a Dios ya eso está prohibido y ya no se pueden hacer charangos con armadillos. Si sí. vemos alguna ahora son de los 70, 80 lo más, pero no, ya no hay una, Mm, una, fa- una fabricación con este animal. Y otras influencias, por ejemplo, yo en mis investigaciones que he hecho de música folclórica, me he dado cuenta que las técnicas está prohibido en Chile, en Bolivia y en Perú, Juan Pablo. No se pueden ya realizar. Eh, la interpretación de la forma de tocar de un folclorista, inclusive hay cosas muy interesantes que tienen que ver con eh, cómo se relacionan, por ejemplo, con los acordes o con el toquío o con esta relación de mantener una progresión armónica y hacer variaciones. O la forma de interpretar las bordonas, por ejemplo, que antiguamente le sacaban la sexta cuerda porque decían que la guitarra tenía cinco. O en un principio hacer cuerdas de tripa, del nervio de una culebra que la lavaban en una sequía, la salaban y le ponían de cuerdas a la guitarra. ¿Ya? O cuerdas metálicas. El nylon viene después de la Segunda Guerra Mundial, es lo más nuevo. O sea, es más común encontrar guitarras campesinas de clavijas de madera con cuerdas metálicas. La tripa ya no tanto. mm. ¿Ya? ¿Y qué hay de Y estos hay ciertas instrumentos? tradiciones que a mí me llamaron la atención. Ujú, O sea, por ejemplo, las afinaciones, o sea, las claro. afinaciones traspuestas, es una característica que viene de la colonia y está presente en toda América. O sea, aquí en Chile ya, bueno, van como en 50 y tantos, según Raúl Díaz Acevedo, que hizo como el tratado de la guitarra traspuesta en Chile, que se llama Afinares Campesinos, que tengo la segunda edición, por suerte, el libro. Y bueno, podemos encontrar en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Colombia. Sí. Siempre Mm, está esta idea que vino después, anteriormente, como tú lo puedes ver en la vihuela, que decía obra para vihuela en fa, para vihuela en sol, vihuela en mi, o sea, se cambiaban de instrumento. mm, ¿Ya? Un avance de la técnica en las cuerdas y de la dinámica de las clavijas es que pudimos cambiar la afinación sin que pasara nada. claro. Porque toma en cuenta que en la colonia un arpa, por ejemplo, y que está muy presente ahora, las arpas eran diatónicas y el músico, si cambiaba tonalidad, se cambiaba de arpa. Mm. Ahora, es interesante ver por qué las arpas están en la y en sol, que son como las tonalidades más características de nuestro folclore. Mm, claro, claro. Y si piensas, la vihuela está en sol, la tiorba está fina en sol. Entonces, Mm, tiene una relación muy interesante que se ha mantenido en la música folclórica de manera más empírica. Eh, mm, la forma de utilización de la mano derecha o de la mano izquierda, una posición fija que se transporta, son características, o utilizar el dedillo que mencionan en los libros de mm, música de vihuela, que es tocar con un solo dedo, hacer los pasajes rápidos, que lo podemos ver hasta los que tocan bolero. Es una, claro. es una característica que se ha mantenido en la música popular y en el folclore específicamente. Ujú. Oye, y en relación a los instrumentos, por ejemplo, como el guitarrón chileno, el tiple colombiano, estos O sea, también. son instrumentos que se fueron barroquizando, adaptando a la realidad latinoamericana. O Son sea, instrumentos, el tiple es un clavecín, ya. Ujú, básicamente, o una espineta, ujú, ¿ya? Juan Pablo, el plectro y la uñeta ha existido desde que existen instrumentos de cuerda pulsada. Los primeros plectros podemos ver en el oud árabe, que eran de ujú, madera. En Europa eran una pluma de ganso que se pasaban por el dedo pulgar y tocaban. ¿Ya? Entonces, eso ha existido desde que el laúd es laúd, no ujú, es algo nuevo. Y por eso que está la idea, algunos le llaman plectro o púa,
porque era una púa de plumas de ganso o una púa de madera, Claro. Ujú. ¿ya? Me estaba hablando sobre Eh, el guitarrón. el guitarrón, bueno, el guitarrón hay una investigación muy interesante de Alejandro Vera, porque el guitarrón existe solamente en Chile y los primeros guitarrones que podemos ver en Pirque, en fotografías, eh, eran de cuerda de tripa con trastes movibles. ¿Ya? Es una característica que nos remonta inmediatamente a la guitarra barroca. Mm, ujú, ¿Ya? Ahora, esa extensión de cuerda y esa cuerdas que vibran por simpatía, ujú, o sea, a mí me hace mención claramente a instrumentos de cuerda como la espineta o la tiorba mm, inclusive, mm. ¿ya? Pero Mira, sí, claramente hay una tradición que viene desde la colonia y que está presente en el instrumento. Y una característica que el guitarrón chileno es propio de Chile, no existe en otro lugar. claro, Podemos claro. ver, por ejemplo, en México hay varias variantes, pero está la guitarra de golpe que usan los mariachis, que es una guitarra pequeña que también hace una reminiscencia a la guitarra renacentista, ¿cierto? O a la guitarra de golpe italiana barroca. Mm. O sea, en otras palabras, podemos Pero ver estas reminiscencias barrocas antiguas aún en el folclore vivo de Latinoamérica. Todavía están sí, presentes. Sí. y Mm, el ujú, texto, por ejemplo, que también es importante, mm, donde la rítmica, en lo que mencionaba en un principio, que la zarzuela y esta falta de técnica española de canto, es porque el texto es que te da el ritmo mm. de la palabra y cómo tú lo vas a cantar. Y algo que también pasa en el folclore, que lo podemos ver todos los días con los cantores a lo divino y a lo humano, donde la palabra es la que influye en cómo va a ir la música. Claro, claro. Muy interesante todo. No sé si Francisco Gaete o iPhone, ¿cierto? O Juan Pablo tuvieran, sí, otras preguntas que hacer. Al parecer no, al parecer no. ¿O sí? Yo tengo una duda. Sí, Francisco. ¿Sí? Hay una diapositiva en la que salen las referencias, ¿no? Los textos de la antigüedad en donde Sí. ¿sí? Hay una que me llamó mucho, mucho la atención. Quería preguntar si es el nombre o si es la fecha, porque dice que es un texto de México de 1560, o es que se llama así como lo tienen en la librería. No, espérate, déjame buscarlo para tener una mayor referencia de lo que me hablas. Pero sí, es un texto que México tiene una particularidad que hay muchos textos que fueron llevados a México, algunos otros fueron editados ahí en México, pero podemos encontrar mucha información y mucho material por la riqueza que tenía este virreinato en particular. Espérate, déjame, aquí estoy buscando el texto que te A mí me refieres. pareció muy curioso porque lo anota como guitarra barroca, o sea, pero en 1560 igual es como muy, muy temprano para Sí, ese tipo de sí, instrumento. sí. Lo que pasa es que está fechado en esa época, supuestamente, pero claramente no es de la época. O sea, puede haber sido hasta un error tipográfico. O sea, podría ser sería más lógico de 1760 o 1860. Quizás 1760, creo yo, así como lo mencionas tú, Francisco. Pero la información está catalogada así en la Biblioteca Nacional de México. Entendido. Entonces, claro, todo lo otro, lucubración que podamos hacer, claro, y ahí es un trabajo mayor de investigación y ver y datar bien de qué época sería el texto. Mm. Bueno, quizás se trata, como dice Francisco, de la librería nomás, de una edición Claro. moderna. ¿Sí? Ujú, O sea, puede ser, mm, mira, todo eso puede ser, porque los, ujú, los tratados toman en cuenta que eran escritos a mano, ¿cierto? ujú. Entonces, podemos inclusive, hay unas investigaciones que se han hecho, que muchos musicólogos que le siguen a mano a ciertos
personajes que se dedicaban a escribir estos libros, ¿cierto? A reproducirlos y tú por el tipo de caligrafía puedes saber qué persona es. Pero eso también presenta muchos errores. O sea, por eso que la música antigua, me acuerdo que hace unos años atrás estuvo muy de moda la edición Urtex y todos queríamos tener la edición Urtex. ¿Ya? Básicamente, ¿qué era la edición Urtex? Era una edición hecha del manuscrito original. Pero también después se supo que muchos compositores agarraban la primera impresión y le hacían cambios. Entonces, el Urtex era básicamente una moda. Mm, sí, claro. ¿Ya? Que todos caímos en eso en realidad. Yo también caí Ujú. en comprar el Urtex. Sí. Juan Pablo, tenías una pregunta que escribiste. Sí, tal vez la puedo leer. Ujú. Ya se habló también de la asociación entre cuerda y percusión. Me gustaría saber qué tanto sobrevive de eso en el folclore, porque a veces uno ve a los guitarristas dando palmazo al cuerpo de la guitarra, y en el caso que mencionaban me parece que era un arpa, pero claro, uno no ve a los intérpretes de música antigua, o tal vez ahora sí, golpeando la guitarra o no sé, he visto a un grupo que se llama Los Temperamentos que hace mucho eso, pero a los chilenos lo he visto poco. Y una pregunta extra, si hay tiempo, ¿se nota alguna diferencia entre las prácticas del virreinato del Perú con la de Nueva España, el de La Plata, etcétera? Y salvo por eso, quería agradecer la charla, excelente presentación y excelente presentaciones en general durante todo este ciclo. Así que saludos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Mira, vamos por parte. La percusión, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que se mantiene en el folclore. De hecho, la guitarra muchas veces en el folclore es visto como un instrumento percusivo, armónico, ¿ya? Inclusive, muchos de los raqueos que nosotros utilizamos en las danzas están asociadas a los zapateos de los pasos de baile. O sea, y tú, por eso tú puedes entender cómo tocar cierto raqueo y cierta danza viendo a la gente bailar. Y eso es algo que está en el flamenco, que está en muchas músicas tradicionales que vienen de España y en Latinoamérica. Y en el arpa es común que en el folclore, tanto en la guitarra, lo golpeen. Ahora, ¿por qué no se hace en la música docta chilena? Yo creo porque lo que mencionaba antes. O sea, hay que mirar también hacia la música folclórica y estos elementos que están presentes desde la colonia, que ya por ejemplo, lo vimos en la iconografía de Martínez de Compañón, donde había una persona haciendo percusión en la columna del arpa, ¿cierto? Y tú mencionas a los temperamentos, lo hacen porque es una característica muy común en la música mexicana, que lo podemos ver en los mariachis. De hecho, estas guitarras de golpe que hay se llaman de eso por algo, porque es un instrumento percusivo armónico. Ahora, ¿por qué no está presente en la música antigua? Yo te lo digo como músico antiguo. eh, Claro, me sentiría raro golpeando mi tiorba por lo delicada que es, pero es algo que se puede hacer sin ningún problema. O sea, y yo cuando toco la guitarra barroca, muchos de los raqueos que hay tienen esa relación y tienen esa característica, que es más percusiva. O sea, lo que pasa es que hay una visión que viene desde más de la academia y por eso que digo que es interesante tomar estas relaciones que tienen que ver con el folclore y ver cómo esas prácticas interpretativas se han mantenido, quizá con otra estética, apuntándose a otra área, pero algo de eso hay ahí, algo de eso está, que está más presente en otros lugares de Latinoamérica, sí, si tú ves como los temperamentos lo hacen porque hay un mexicano ahí que es que es el guitarrista barroco y el que toca teorba. Hay otros grupos de Costa Rica que hacen lo mismo, en Guatemala también, el grupo que tiene el Omar Morales, que también, él trabaja los instrumentos de cuerda pulsada con estas características, ¿ya? Lo que pasa es que no se ha hecho ahora, no se hace, pero Ah, claro, basta, imagino que influirá también el precio de los instrumentos. sí, claramente, pero yo creo que, o sea, se puede hacer, no necesitas pegarle fuerte, es una pero creo que hay un poco de miedo al respecto, en realidad, porque todos venimos de una formación desde la academia. Por eso que me parece muy interesante que lo que hace
Y menciono la carrera de la Universidad Alberto Hurtado, que está en un pregrado, está formando gente en la música antigua en específicamente. Todo el resto que venimos hasta ahora, venimos de una formación más tradicional, desde la música clásica, romántica, contemporánea, abordándose la música antigua. Entonces, tenemos vicios todavía que vienen desde esa música. Por ejemplo, se decía en el barroco que alguien podía tocar, hasta un mozo de establo podía aprender a tocar guitarra barroca, que era un instrumento que sonaba horrible por cómo se raqueaba en contraposición a la vihuela, que era un instrumento más de la corte, donde era más polifónico. Mm. Qué Entonces, interesante. sí, yo creo que Sí. Mm. yo estoy de acuerdo contigo, quizás tienen que ser las nuevas propuestas interpretativas, pues, y ahí está la libertad que yo mencionaba, y como tú bien me apuntaste lo que mencionó Alberto, que históricamente inspirado, que hay Mm. una parte de que los tratados no te mencionan, por ejemplo, golpeo o Claro. no en una danza. O Claro, sea, sí, Mm. sí, perdón, pero claro, pero yo me imagino que el músico de la época se divide en dos, el músico real que existió y lo que el músico quería hacer, porque él también muchas veces era una realización imperfecta de su idea de lo que era tocar bien. Por ejemplo, el sí, mozo de establo quería tocar la guitarra, pero probablemente imitando a uno que consideraba mejor que él. no, sí, claramente, claramente, pero ahí es que eso era también una burla hacia este nuevo instrumento y la forma en que se tocaba, porque la guitarra barroca de su inicio era un instrumento más popular, que luego Mm, se hizo tan popular que llegó a la corte. claro. Por lo tanto, y cuando llegó a la corte lo tomaron músicos que eran más especialistas y con un nivel técnico y creativo más importante, que son los tratados que conocemos ahora. Los tratados que existen ahora son músicos que publicaban en la corte. No eran un músico popular que se dedicaba a tocar. Por lo general ellos no publicaban porque además era muy caro. Entonces, hay prácticas que están y que, bueno, Pablo Zapico dice algo muy interesante, el guitarrista español, que dice que para él la música antigua es lo más parecido al jazz que hay. O Mm, sea, te entrega ciertos patrones, pero tú puedes variar, puedes integrar y puedes conocer todo y tienes que conocer mucha música y leer mucho para empaparte de esa forma de vivir y hacer la música para luego tocarla. Que lo que a mi modo de entender pasa con los músicos de jazz, que tú con músicos de jazz que hables, se ha escuchado todos los clásicos, conoce mucha discografía, conoce muchos intérpretes, es muy selectivo. Y eso también da a entender porque en Berkeley a los músicos que estudian ahí le enseñan la improvisación, aprenden con tratados renacentistas, ven tratados barrocos, de cómo improvisar. mm, Ya tiene mucha lógica y mucho sentido. Qué claro. interesante todo, Daniel. Muchas gracias. Ya hemos estado casi 2 horas, ¿cierto? En esta Sí, conversación, mucho. sumando tu presentación y con las preguntas que han hecho los amigos que se han conectado. Muchas gracias por participar en esta cuarta y última sesión, ¿cierto? De este primer ciclo de música antigua y musicología. Gracias por participar y también les invitamos al segundo ciclo. Estamos ya coordinando y estamos también sumando nuevos investigadores para que tengan este espacio y los invitamos a ustedes que quizá en abril, por ahí ya vamos a estar comenzando un segundo ciclo de estas charlas, ¿cierto? De estos momentos de conversación que son tan vitales y que nos permiten a través de la tecnología, ¿cierto?, conectarnos de distintas partes de Chile y del mundo. Y también, obviamente, al copiar los videos, o sea, al grabar esto en video, se puede después distribuir y circular también por este canal de YouTube, donde están alojadas ya las 3 primeras sesiones. Así que esta cuarta va a cerrar este primer ciclo y para que la puedan estar visitando, revisando también. Así que a los amigos que vean el video, les invitamos a ver las anteriores también charlas. Daniel, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por el tiempo que te das para preparar y para poder compartir con nosotros esta presentación. Sabemos que, yo sé Ahora, que... sí, Sí, Juan Pablo. agradezco mucho la charla Mm, y las charlas en general.
No sé si podemos dedicar un último minuto para que Daniel nos cuente Sí, dónde se sí. presenta y si tiene planes de presentarse este año en Santiago, en Valparaíso, donde sea. Bueno, primero que todo, dejar varias interrogantes. Primero, me gustaría que en algún minuto, pese a que ya se están creando instancias, hubiera algo así como la ALGA Argentina, que es la asociación que agrupa a todos los músicos antiguos argentinos y hacen festivales y todo. Me parece Mm. que ahí tú, Enrique, puedes hacer una gran labor porque tú conoces a todos los que hacen música antigua. Entonces, y me parece muy interesante lo que hizo el Alberto Hurtado este año, que es un festival de música antigua. Creo que es un gran inicio. Hay aquí uno en la Católica de Valparaíso, ojalá se pudiera hacer más, lo que hacía el Sintama en la USACH. Y los invito a escuchar a los músicos nacionales y a los músicos latinoamericanos en realidad también. Tenemos músicos chilenos de muy buen nivel, de nivel internacional. ¿Ya? Cristian Gutiérrez, Rodrigo Díaz, Vladimir Carrasco, ¿cierto? En lo que me compete Eduardo Figueroa, también, que es un continuista que hace un trabajo muy interesante, además de intérprete solista. eh, y bueno, yo actualmente, como lo mencionó Enrique, durante mucho tiempo estuve un par de años con el dúo Encontrarte, que era un dúo de guitarra barroca y tiorba, que desgraciadamente falleció mi colega este año, entonces no he seguido realizando interpretación de manera solista. Sí toco en la camerata de Fiori en Santiago, que es una orquesta barroca. Voy mucho a Santiago y de hecho toqué en el Festival de Música Antigua ahí, soy el teorbista y parte del continuo de la camerata. Y básicamente donde me presenté, bueno, acá en la región, algunas cosas, México, Colombia, por lo general más fuera de Chile. Y he integrado bastantes agrupaciones con las cuales he viajado con la música antigua. Y actualmente, bueno, estoy en eso, trabajando en repertorio solista y tocando música orquestal, ahí como continuista. Así Ya. que búscame en las redes sociales y ahí vas a saber dónde voy a estar y qué voy a estar haciendo. No, sí, la camerata de Fiori me parece que se presentó el segundo día del encuentro. Así es, así es. Bien, Bueno, el que estaba con la tiorba, ese era yo. ya. Bueno, muchas gracias y disculpa si hice demasiadas preguntas. No, al contrario. Al contrario. Bueno, No, encantado. saludamos también al músico cusqueño que se conectó tarde. No te preocupes, Marco Antonio, por conectarte hasta ahora. Puedes revisar la charla en la grabación, así que ahí te invitamos a escucharla. Sabemos que hay 2 horas de diferencia y seguramente hubo una confusión ahí, pero te invitamos, Marco Antonio, a revisar el video que va a estar prontamente este fin de semana, yo ya creo, en el canal de YouTube Musicología y Música Antigua. Ahí lo puedes buscar. Marco Antonio, ahí está abajo de la presentación está mi correo por si me quieres escribir, si quedaste con alguna duda cuando veas la grabación. Eso. Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias Daniel nuevamente y nos vemos en el segundo ciclo de musicología y música antigua. Esto ya por ahí por abril, esperamos que comencemos a difundir la segunda etapa. Muy bien, que estén bien y hasta luego. Gracias Daniel. Chao, adiós, muchas gracias. Saludos a todos.